A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Andrea Rodríguez. Es psicóloga, tiene un magíster en recursos humanos y habilidades directivas de la Universidad Andrés Bello, diplomada en innovación social y emprendimiento colectivo y en intervenciones clínicas en abuso sexual en la infancia y adolescencia. Tiene una especialización en sistema penitenciario, modelos de reinserción social e instrumentos de valoración de riesgos, además de poseer más de 15 años de experiencia en programas de intervención en consumo de drogas y reinserción social, focalizados en el desarrollo de habilidades y competencias cognitivas, relacionales y laborales, tendientes a favorecer a la integración social. Le damos paso a Andrea para que pueda iniciar la presentación. Muchas gracias, Javiera. Bueno, en primer lugar, bienvenidas, bienvenidos. Agradecer también a quienes tienen la posibilidad de tener la cámara encendida para poder verlos. Bueno, esta es una instancia sumamente relevante, donde además de ser la antesala, ¿cierto?, a un diplomado que vamos a dictar en el mes de junio, que más adelante les vamos a entregar más información, pero que es de la temática que nos convoca ahora, de psicología criminal y el análisis del comportamiento delictivo. Es un momento también donde podemos, ¿cierto?, entregar conocimientos acerca de una temática que es relevante y generar un espacio de reflexión en relación a ella. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación. Ahí, Javiera, tú me dices si hay algún problema, si se ve bien. Ahora vamos a ver en pantalla completa. El seminario entonces que tenemos el día de hoy preparados para ustedes es Aportes de la psicología criminal al análisis del comportamiento delictivo. Temática, cierto, que es relevante, que le interesa a la ciudadanía, temática donde si nosotros hacemos una revisión de las noticias que están tanto en redes sociales, en los noticieros de la televisión, en la radio, encontramos un sinfín de noticias que tienen que ver con la comisión de delitos violentos. Esta es una fotografía de algunas noticias que están entre el viernes y sábado, recién pasado, donde hice una selección, dada la gran cantidad de información, ¿cierto?, con la que contamos. Algunas de las noticias relevantes tenían que ver con secuestros con homicidio, delitos sexuales, bandas de tráfico de drogas, de narcotráfico, robos por violencia, porte de armas, tema de femicidio también, que son delitos que impactan, balaceras en algunas comunas. Toda esta información en la cual nosotros estamos bombardeados a diario, lógicamente impacta en la percepción que tenemos en relación a cuán seguro es el lugar en el cual estamos viviendo, ¿cierto? ¿Qué tan seguro es el país en el que estamos? Si hablamos de Chile, ¿cierto? Constantemente esto ha sido un tema de preocupación que cada vez está más en la palestra y esto se ve reflejado también en la percepción que tiene la ciudadanía en torno al aumento de la delincuencia. Estos son los resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana del año 2023. Esta es la última actualización que está disponible, en la que en una de las preguntas, pensando en los últimos 12 meses, ¿usted cree que la delincuencia aumentó? A nivel nacional, alrededor de un 87,7% de las personas percibe efectivamente que hay un aumento en la delincuencia a nivel país. Y además hacen la consulta en relación a el aumento en la comuna y en el barrio. Y si bien esto disminuye, no deja de ser elevado, o sea, el 76,4% considera que la delincuencia aumentó en sus comunas y un 54,3%, si esto lo bajamos al territorio, considera que hay aumento de la delincuencia en su barrio. O sea, pensemos en
todas las noticias que se nos entregan en relación a los portonazos, las encerronas. eh, ¿Qué es lo que hacemos nosotros también con esa información? Eh, ¿De qué manera muchos de nosotros tal vez hemos, para evitar ser víctimas de delitos, hemos tenido que acomodar nuestros horarios, nuestra rutina? Hay cosas que probablemente dejamos de hacer en ciertos horarios o ir a ciertos lugares, ¿cierto? Porque consideramos que es peligroso y aumentamos la probabilidad de ser víctimas de la delincuencia. Entonces, esto también impacta en cómo nosotros vivimos. Y además acá se hace una distinción, eh, o sea, claro, en relación a la percepción que tienen hombres y mujeres en relación a esta temática. Y en todos los niveles, tanto a nivel país como en la comuna y también en el barrio, las mujeres percibimos este aumento en mayor medida en comparación con los hombres. Entonces, sí o sí, este es un tema relevante. Hay una respuesta también del Estado en relación a esta temática. Se promulgó, ¿cierto?, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el que ya está en funcionamiento desde el 1 de abril de este año, que es esta respuesta del Estado para combatir con mayor eficacia el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas que afectan a la seguridad pública. Todo esto considerando esta percepción de aumento de la delincuencia, la inseguridad. Ahora, un antecedente que es relevante es que acá estamos hablando de un 87,7%, ¿cierto?, que percibe que hay un aumento de la delincuencia. Pero cuando se les consulta a estos hogares eh, durante estos mismos últimos 12 meses, usted o su familia o alguien de su familia ha sido víctima de delitos, el porcentaje que efectivamente ha sido víctima disminuye en un 8,1%. O sea, es abismal la diferencia entre la realidad o la cantidad de delitos en las que efectivamente yo he sido víctima versus lo que yo creo o lo que yo pienso en relación al aumento de la delincuencia. Probablemente esto tiene mucho que ver, ¿cierto?, con este bombardeo constante de las noticias en relación a los eventos o los delitos violentos. Está esta percepción también que es cierta, de que cada vez los delitos son más violentos o con más, hay una mayor utilización de armas. eh, los contextos también en los que ocurren los delitos a veces están ocurriendo en lugares donde antes teníamos la sensación de que era un lugar seguro o en horarios en los que pensábamos que no se cometían delitos. Por lo tanto, todo eso va influyendo en esta percepción. Entonces, efectivamente hay una preocupación por la violencia, no solo por los delitos en general. O sea, si bien el tema de los hurtos, por ejemplo, es un tema que a nadie le gusta que ser víctima de ese tipo de delitos, la mayor preocupación está relacionada con los delitos violentos. Entonces, también hay demandas sociales que por lo general están asociadas a respuestas más punitivas, ¿cierto? Lo que la ciudadanía quiere no es solo que se busque a los responsables de los delitos, sino que se les condene, y en el ideal que se les condene a la cárcel. Sin embargo, la mayoría de las personas desconoce que el mayor número de personas condenadas en nuestro país no cumple penas privativas de libertad, cumple penas en su comunidad, cumple una pena sustitutiva, o sea, esa persona sigue en su hogar y está cumpliendo una pena que depende en el fondo la que se dicte, o cuenta con un proceso de intervención, o tiene que ir, ¿cierto?, a ciertos controles, o tiene que hacer, está también la pena de prestación de servicios a la comunidad, en beneficio de la comunidad. Entonces, son, son formas de cumplir la pena que son distintas a la privación de libertad, pero que se desconoce, y la mayoría de las personas cumple ese tipo de pena. La gente que está privada de libertad, en algún minuto, la gran mayoría,
va a terminar esa condena y va a volver a su comunidad, a sus territorios. Por lo tanto, es muy relevante qué es lo que hacemos en ese tiempo mientras están privados de libertad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y acá es donde también cobra relevancia este concepto de peligrosidad y el riesgo. Y vamos a ver a qué nos referimos con eso. Una pregunta que es clave y que yo creo que tal vez a muchos de los que estamos acá, ¿cierto?, nos convoca o quienes nos interesa el tema. ¿Es posible prevenir la conducta delictiva? ¿Podemos efectivamente hacer algo para prevenir un tema que es tan complejo y que implica tantos, tantos factores, hay tantas aristas, tantas cosas que están relacionadas con la comisión de delito, y que si bien eh, por lo general tendemos a hablar de mayor seguridad, ¿qué es lo que hacemos con las personas que ya están condenadas? Y acá cobra especial relevancia, ¿cierto?, la psicología criminal. Esta rama aplicada de la psicología, que lo que hace es estudiar el comportamiento delictivo y las personas que cometen esos delitos, para poder comprender las causas, ¿cierto? Cuáles son las características de estas personas, cuáles son los procesos mentales, qué es lo que ocurre, ¿cierto? Que lleva a una persona a tomar estas decisiones, cuáles son sus actitudes, ¿cierto? Y también la relevancia de las formas de intervención, o sea, qué es lo que hacemos con esta persona que comete delitos para, en lo posible, tratar que no vuelva a cometerlos o disminuir, ¿cierto?, la probabilidad de que esto ocurra. Y todo esto desde un enfoque individual, social, legal. O sea, acá no tenemos soluciones en el fondo que sean estándar para todos, sino que la solución se debe nos debemos focalizar, ¿cierto?, en la situación de cada individuo y cuáles son las características y la comprensión del fenómeno desde su vereda, en el fondo. Y acá no nos limitamos solo a describir el delito propiamente tal, o sea, a tener toda la información, ¿cierto?, que probablemente tenemos en la copia de sentencia, que es donde está descrito el delito, sino que buscar qué es lo que lleva la comisión de delito, o sea, por qué se comete ese delito, de qué manera podemos predecir que esto vuelva a ocurrir y orientar las intervenciones para la prevención y focalizándonos en la reinserción social. Hay elementos que son claves de la psicología criminal, como el objeto de estudio, ¿cierto? Que es el comportamiento delictivo desde lo individual a lo colectivo, o sea, hay personas, ¿cierto?, que cometen delitos en solitario, ellos solos. Sin embargo, hay personas que se agrupan para cometer delitos, ¿cierto? Hay personas que que se agrupan con sus familiares, y hay todo también como una historia detrás familiar, que va validando esta comisión de delito y la identidad que tienes en relación, ¿cierto?, al ser delincuente. Em, También están estas asociaciones o bandas criminales que funcionan casi como una empresa, ¿cierto?, donde hay niveles de jerarquía. Bueno, estudiar qué es lo que ocurre con la conducta delictiva, ya sea de manera individual como grupal, en asociación a otros. Este enfoque, otro aspecto o elemento clave, tiene que ver con el enfoque interdisciplinario, porque debemos integrar distintos aspectos biológicos, psicológicos y sociales de las personas. Tenemos distintos ámbitos de aplicación, la investigación criminal, lo que ocurre en tribunales, el sistema penitenciario, ¿cierto?, que es donde la gente cumple la condena, las políticas públicas, la toma de decisiones. O sea, en algo también se sustenta esta decisión de contar con este Ministerio de Seguridad Pública. La finalidad de comprender, intervenir y reducir la criminalidad de una forma ética, ¿cierto? Y basada en la evidencia. Em, Tenemos que focalizarnos en lo que funciona. Qué es lo que nos dice la evidencia, los estudios? ¿Qué es lo que efectivamente
da resultado y de qué manera esto lo podemos replicar y adaptar en el contexto, ¿cierto?, en el que nos encontramos. Y en ese sentido, bueno, aquí me iba a adelantar, en Chile hemos hecho un trabajo muy importante en eso también, en el sistema penitenciario. Algunas definiciones que son relevantes o destacadas de James Bonta y Andrews. La psicología del comportamiento criminal es el estudio científico de los pensamientos, las emociones y los comportamientos de las personas que violan la ley y de los factores psicológicos que contribuyen a la criminalidad. Acá estos autores son importantes para lo que vamos a ver más adelante. Otra definición, la psicología criminal permite identificar patrones persistentes de conducta antisocial, como la psicopatía, y aportar datos objetivos sobre el riesgo de reincidencia y la peligrosidad de los ofensores, o ofensoras agregaría yo. Ahora, ¿qué pasa en el contexto chileno? La psicología criminal se ha posicionado como una especialidad en la psicología jurídica, penitenciaria. Es clave este trabajo que se desarrolla en Gendarmería de Chile, en el Poder Judicial, porque lo que buscamos, claro, por un lado es evaluar a las personas que han infringido la ley, em, evaluar basados, ¿cierto?, en la evidencia y también elaborar a partir de ahí planes de intervención que estén orientados a disminuir la probabilidad de reincidencia delictiva. Como mencionaba anteriormente, las personas que están privadas de libertad van a salir, la gran mayoría va a salir. Y en ese minuto que salga, ¿qué es lo que nos interesa? Que al día 2 o durante la misma semana vuelva a cometer los mismos delitos o vuelva a cometer delitos, o esperamos que en lo posible no vuelva a cometer delitos. Ahora, lógicamente esto no es algo que va a ocurrir de manera mágica, sino que algo tenemos que hacer los profesionales que trabajamos en el ámbito penitenciario para que esto ocurra. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Es posible prevenir la conducta delictiva? Acá les quiero presentar dos noticias con fines pedagógicos, dos noticias inventadas, pero que no distan en el fondo de la realidad. En nuestra primera noticia, el titular es Conmoción en Santiago. Joven es asesinado brutalmente tras discusión en la vía pública. A las 18 horas, en pleno Santiago Centro, un joven de 22 años fue asesinado tras una discusión. Testigos relataron que el homicida, de alrededor de 20 años, luego de una discusión, apuñaló a la víctima y se dio a la fuga. Este acto ha generado temor entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y sanciones ejemplares. El imputado se entrega horas más tarde en las cercanías. La familia de la víctima clama justicia y critica la falta de medidas preventivas. Esta noticia no está muy alejada a lo que leemos, escuchamos en relación a delitos violentos que ocurren. Segunda noticia. Todos estos eventos ocurrieron el mismo día. Sujeto detenido tras robo por sorpresa en Providencia. Carabineros detuvo a un hombre de 28 años acusado de robo por sorpresa en la intersección de Avenida Nueva Providencia y Pedro de Valdivia. Según el informe policial, el individuo habría arrebatado el teléfono móvil a una mujer que caminaba por la vía pública, huyendo inmediatamente del lugar. Gracias a la rápida acción de testigos y personal de seguridad, fue interceptado a pocas cuadras. El detenido no portaba armas ni ejerció violencia física directa. Se encuentra a disposición del Ministerio Público para su formalización. Probablemente, si les preguntara a ustedes qué delito creen que es más terrible, la mayoría contestaría que el homicidio que ocurrió en Santiago Centro.
Y, disculpen, me desconcentré porque está sonando el citófono. Ya, entonces, ¿cuál es el delito más terrible? Lógicamente, ¿cierto? El homicidio. ¿Qué persona que cometió, ¿cierto?, delitos comparando estos dos casos, ¿cierto? ¿Qué persona será más peligrosa? ¿El que cometió el asesinato o el que robó el celular? Lo más probable también es que todos digamos que es el homicidio nuevamente. Sin embargo, si yo les pregunto, quién creen que una vez que finaliza, ya imaginemos que la persona que está por robo por sorpresa ya tenía otros delitos, por lo tanto va a estar privado de libertad, y el del homicidio también. Fueron los dos condenados a privación de libertad. Una vez que termine la condena y estas dos personas salgan en libertad, ¿cuál es más probable sin intervención? ¿Cuál es más probable que cometa delitos a la semana? El mismo tipo de delito. ¿El que cometió el homicidio o el que cometió el robo por sorpresa? Probablemente el que va a cometer delitos más rápido si no hay intervención y considerando que tiene un historial también criminal donde pensemos que desde los 12 años que comete este tipo de delito, va a ser la persona que cometió el robo por sorpresa en Providencia. ¿Tenemos información suficiente en estas dos noticias para decir que este joven de 20 años que apuñaló, ¿cierto?, a este de 22, volverá a cometer este mismo delito a la semana en la que salga en libertad? No tenemos ni siquiera información del contexto. O sea, un hecho claro es que el homicidio, ¿cierto?, ocurrió, pero no sabemos qué fue lo que pasó, cuál fue la discusión, esta persona había cometido delitos anteriormente, no lo sabemos. Pero entonces podemos llegar a un consenso, ¿cierto? ¿Qué caso se ve a priori más peligroso? El del homicidio, por sus consecuencias, lógicamente, ¿cierto? Pero, ¿cuál será más probable que ocurra nuevamente y con una frecuencia relevante? El robo por sorpresa. Ahora, esto es solo con fines didácticos, ¿cierto? Porque no tenemos mayor información del caso como para hacer un análisis, ¿cierto? O una evaluación. Entonces, acá, en estos dos casos, ¿qué ocurre con los profesionales que trabajan en el contexto penitenciario? Acá hay que tomar decisiones que están orientadas a prevenir la comisión de delitos y la conducta violenta. Algo tenemos que hacer. Somos nosotros, ¿cierto?, los que estamos llamados a evaluar y a generar un plan que nos permita trabajar con esta persona para disminuir las probabilidades que vuelva a cometer un delito. Volvamos al concepto de peligrosidad. ¿Qué es la peligrosidad? Es esta propensión de una persona a actuar de forma violenta o peligrosa. Por lo general, esto se deriva, ¿cierto?, de la asociación entre las enfermedades mentales y la violencia. Este diagnóstico es esencialmente de un juicio clínico no estructurado, eh, y ciertas características de este concepto tienen que ver con que es un concepto discreto, o sea, es dicotómico. La persona es o no es peligrosa. Punto. No hay matices, no hay niveles, es o no es, y queda en esa categoría. Es estático. La persona peligrosa es peligrosa hoy día y va a ser peligrosa para siempre. Es inmodificable. Por lo tanto, no tenemos mucho margen de acción. Es muy inespecífica, es genérica, es inespecífica. No se relaciona con un tipo de conducta ni no permite distinguir entre los tipos de violencia. Tú hablas de una persona que es peligrosa. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes del concepto de peligrosidad? Bueno, primero que hay una baja capacidad predictiva. Entonces, se tienden a cometer dos tipos de errores. El primero es la posibilidad de falsos negativos. O sea, en la noticia del robo, nosotros
podríamos decir que esta persona, ¿cierto? No es peligrosa, pero nos falta información, además. ¿Y no es peligrosa en relación a qué? ¿No es peligrosa porque no comete homicidio con un arma blanca? Pero, ¿cómo impacta también la comisión de delitos en las víctimas, independiente que no haya, cierto, un homicidio o una agresión física necesariamente? También está el error del falso positivo, que acá esto lo podemos entender, ¿cierto?, con la noticia del homicidio. O sea, basta, no es que quieran minimizar tampoco el tipo de delito, pero es como que con solo este hecho, cometido a los 20 años, esta persona es peligrosa y cuando esta persona cumpla 60 años va a seguir siendo peligrosa. Y creemos que, como ya cometió un homicidio, va a volver a cometer otro. Entonces, bueno, y otro tema que es relevante es que es un concepto que es confuso. ¿Qué significa peligro? O sea, todos nos vemos enfrentados a situaciones que son peligrosas, pero no necesariamente lo que yo entiendo por peligro lo van a entender ustedes de la misma manera. No todos los que estamos acá entendemos de la misma forma el concepto de peligroso. Entonces, hay poca precisión. Las personas peligrosas lo son también, quedan como en esta categoría, encasilladas, también por ciertos aspectos de su biografía, de su salud mental. Entonces, este concepto, al ser inamovible, no nos deja margen de acción. Y en base a esto sería muy difícil poder prevenir la conducta delictiva o la conducta violenta. O sea, la persona peligrosa básicamente nació peligrosa y se va a morir peligrosa. ¿A qué los invitamos? A que nos centremos en el concepto de riesgo. Bueno, partamos de la base que la conducta no se puede predecir. Sin embargo, el concepto de riesgo nos ayuda más que el de peligrosidad, porque acá estamos hablando, claro, de una situación, de un peligro que puede ocurrir a futuro, pero acá hablamos de una probabilidad. Existe cierta probabilidad que esta persona con tales características vuelva a cometer delitos en un tiempo determinado. Ahora, no es necesario desde acá que comprendamos totalmente cuáles son las causas que lo llevaron a cometer esta conducta, o también puede ocurrir que comprendemos las causas, pero no necesariamente podemos controlar todas esas situaciones que lo llevan a cometer delitos. Pero ¿qué es lo que hacemos acá? Valoramos el riesgo de que suceda. Entonces vemos qué tan probable es que esta persona cometa delitos en cierto momento determinado. Eh, Acá las características del concepto de riesgo, a diferencia del de peligrosidad, nos dan un mayor margen de acción a nosotros como profesionales. Primero, es un concepto que es continuo. Hay una dimensión. Esto va de menor a mayor nivel de riesgo de reincidencia de la conducta delictiva, por ejemplo. Entonces acá salimos de esta categoría de blanco, negro, todo, nada y nos vamos por los grises. Eh, es variable, o sea, es un valor que se puede modificar, cambia con el tiempo. Primero porque las personas cambian, las características de las personas pueden cambiar, las circunstancias también cambian. A veces hay eventos de la vida personal que hacen que las personas generen un cambio en su conducta. Esto no es para todos, depende, ¿cierto?, de la escala de valores, de cómo te impacta esa noticia en un minuto determinado. A veces tiene que ver con fallecimientos de algún familiar, ¿cierto?, en alguna situación como violenta o compleja, que esté asociada al tema del delito. Em, a veces pasa que el nacimiento de los hijos puede favorecer también que espontáneamente esté como esta intención de generar cambio. Y lógicamente lo más potente tiene que ver, ¿cierto?, con la intervención que se desarrolla, intervención basada en la evidencia, que
permite favorecer este cambio y que las personas en el fondo tengan también herramientas y competencias para tener una conducta prosocial. Y es específico porque estamos valorando un cierto tipo de conducta. En este caso, que es lo que nos convoca o nos interesa, lo que vamos a valorar es el riesgo de la conducta delictiva. Pero tenemos distintos matices también, tenemos distintos tipos de delitos y por lo tanto tenemos que también ser específicos en relación a eso. Vamos a focalizarnos, por ejemplo, en delitos sexuales, ya, eso se valora de una forma. Vamos a hablar de delitos contra la propiedad. Hay otra forma de valorar el riesgo. Por eso hablamos de que es específico. Bueno, y es el resultado de una relación entre los factores de riesgo y las conductas específicas que son las que estamos eh, evaluando que nos interesan. Hay conceptos que son relevantes como, que ya los he dicho, pero para explicarlo, el factor de riesgo. Son estas características que tiene la persona o de las circunstancias que lo rodean que está asociado a una mayor probabilidad de que ocurra la conducta delictiva o incrementa su posibilidad de ocurrencia. La evidencia nos indica que hay ciertos factores que están más relacionados con la conducta delictiva y que por lo tanto hacen más probable que esto ocurra. Pero también, para que no seamos tan pesimistas, tenemos también factores protectores que son los que distancian a la persona de la comisión de delito. eh, Podríamos decir que son fortalezas, ¿cierto? Características o circunstancias positivas que también se pueden incrementar con la intervención. Por ejemplo, acá en relación a las circunstancias, o sea, podemos tener una persona que tiene una familia eh, que no está de acuerdo, que no valora la conducta criminal y que al contrario valora lo prosocial y que si bien probablemente en algún minuto determinado esta persona eh, no los escuchó, ¿cierto? Tomó sus propias decisiones y cometió delito, el que tenga una red de apoyo prosocial claramente es un factor protector porque va a potenciar el trabajo que se desarrolle con esta persona de manera ya sea individual, grupal, pero una vez que está cumpliendo condena. Ahora, los factores de riesgo, hacemos esta distinción también entre ciertos factores que son estáticos, o sea, que no los vamos a modificar, pero que sí son relevantes para comprender em, la conducta delictiva. Y tenemos los factores de riesgo dinámicos. Entonces, dentro de los estáticos, por ejemplo, que son inmodificables, está la edad de inicio de la comisión de delito. O sea, si la persona que estoy evaluando al frente inicia los delitos a los 12 años, ese es un dato que no va a cambiar. El historial delictivo tampoco va a cambiar o se va a modificar. O sea, si esta persona tiene 5 delitos previos, esos 5 delitos previos los va a acompañar toda su vida. Ahora, a pesar de que sean estáticos, como decía anteriormente, nos entregan información valiosa que podemos utilizar en la intervención. Ahora, los factores de riesgo dinámicos son modificables con la intervención o con el paso del tiempo y hacen que el riesgo sea variable. O sea, aquí es donde nosotros tenemos que intervenir para ir generando estos cambios. Las actitudes o las creencias, ¿cierto?, que tienen las personas para validar la conducta delictiva, el consumo de drogas, las relaciones familiares. ¿Por qué es dinámico? Porque en un minuto estás con una pareja que valora la conducta delictiva y que no sé, te insta a cometer delitos, ¿cierto? Pero más adelante también podrías estar con una persona, ¿cierto? Con una pareja que no está tan de acuerdo con que tú cometas delito y que cree que tú puedes cambiar y que es posible generar ese cambio y que está dispuesta a apoyarte o ayudarte. Acá no nos referimos que todo tenga que ver o que nos vamos a focalizar solo como en situaciones externas, pero todo aporta al cambio. Y es importante tener esta distinción porque es algo que vamos a utilizar para poder valorar el riesgo.
Y hay un modelo a la base de Andrews y Bonta que nos dice qué tenemos que hacer, a quiénes tenemos que intervenir, en qué, y, y nos da en el fondo unos lineamientos que son muy relevantes para la intervención, para la evaluación de la intervención. El principio de riesgo nos dice que la intensidad de la intervención, o sea, con qué frecuencia yo tengo que intervenir en una persona, se debe ajustar al nivel de riesgo de reincidencia. O sea, si en la evaluación el nivel de riesgo es alto, mi intervención debiera ser intensa, con una frecuencia, ¿cierto? Eh, con una frecuencia mayor. Por ejemplo, una intervención semanal. A diferencia de una persona que tiene nivel de riesgo medio, que tal vez lo puedo ver 2 veces al mes, una vez al mes. Tenemos también el principio de necesidad, que acá es importante atender a las necesidades criminógenas, las variables que impulsan a cometer delitos, los factores de riesgo en el fondo que están directamente asociados a la comisión de delitos, porque claro, pueden haber temas que son relevantes pero que no están directamente relacionados con la comisión de delitos. Voy a decir un ejemplo solo como para que quede tal vez claro para quienes no están como tan familiarizados con el concepto. Eh, una persona que comete delitos puede tener baja autoestima y tal vez podría participar en talleres, ¿cierto? De que lo que buscan es impulsar, trabajar el tema en particular. Pero perfectamente una persona, ¿cierto? Con esta misma persona, teniendo mejor autoestima, puede seguir cometiendo más delitos. O sea, no está relacionado con la comisión de delitos. Entonces, acá nos tenemos que focalizar en lo que está estudiado y se sabe que está relacionado con la comisión. Y el principio de responsividad, donde acá nos referimos a que cada persona tiene capacidades diferentes de respuesta al tratamiento. Por lo tanto, esto tenemos que saber con quién estamos, a quién evaluamos, quién tenemos al frente y de qué manera vamos a planificar esta intervención para ajustarla también a sus características o capacidades. Entonces, en simple, la valoración de riesgo nos da categorías. Dependiendo del instrumento también está muy alto, alto, o sea, muy alto, perdón, y muy bajo. Pero por lo general, ¿cierto? Tenemos estos polos o este continuo, perdón, donde hablamos de un nivel de riesgo alto, donde tenemos que actuar con urgencia, porque probablemente esta persona pone un pie afuera de la cárcel y vuelve a cometer los delitos. Por lo tanto, tenemos que tener un plan de gestión, ciertas reevaluaciones en el tiempo. Las personas que tienen nivel medio de riesgo de reincidencia también tienen que tener un plan de intervención, ¿cierto? Que está focalizado en el riesgo y que hay que implementarlo. Eh, y quienes tienen un nivel de riesgo de reincidencia bajo, tenemos que tener una mínima intervención porque a veces hay personas que, por el solo hecho de estar privado de libertad, si tienen riesgo bajo, no van a volver a cometer delitos porque no quieren volver a estar involucrados en una situación que los lleve nuevamente a la cárcel. Y habiendo dicho todo esto, ¿cómo sabemos cuál es el nivel de riesgo de una persona? Aquí es donde cobra relevancia los instrumentos o los protocolos estructurados que nos dan este criterio para asignar el nivel de supervisión que se tiene que entregar. Estos instrumentos, estos protocolos que guían nuestra evaluación del caso, nos dicen específicamente cuáles son los factores que hacen más probable que esta persona cometa cierto delito y a dónde tenemos que intervenir, qué es lo que tenemos que intervenir. Y tenemos protocolos distintos en relación a la especificidad de lo que queremos evaluar. Entonces, tenemos el inventario para la gestión de casos e intervención, que acá evaluamos, ¿cierto?, de manera general la comisión de delitos, ¿cierto?, comunes. Pero claro, teniendo esta evaluación, si tenemos algún delito, por ejemplo, que es violento y nos interesa saber cuál es el riesgo de violencia, debiéramos valorar con el HCR20. Para los delitos sexuales, por ejemplo, el SBR20, para el riesgo de violencia contra la pareja, el SARA. Queremos saber si esta persona tiene rasgos psicopáticos
sea psicópata, PSLR, instrumentos que están en los que nos vamos a focalizar en el diplomado. Ahora aquí como un spoiler, aspectos que son relevantes, o sea, valorar el riesgo implica que tenemos que obtener información de diversas áreas del funcionamiento de la persona. Trabajaba, estudiaba, qué pasa con el uso del tiempo libre, en las relaciones. Y ahora, acá no es preguntar cualquier cosa por preguntar, sino que tenemos los protocolos que nos indican cuáles son las áreas en las que tenemos que ahondar. Tenemos que tener diversos métodos de recopilación de información y variadas fuentes, entrevistas, visitas domiciliarias, en lo posible. Si estás en si probablemente es el contexto penitenciario, ¿cierto? Distintas fuentes de información. Los funcionarios de trato directo, los gendarmes que los ven a diario, preguntarles en relación a qué es lo que ocurre al día a día. ¿Por qué no también buscar en información en Internet? Con toda la cantidad de noticias que hay, ¿cierto? A veces, cuando uno tiene que valorar un caso, sobre todo si es de connotación pública, eh, puedes encontrar en las noticias una muy buena fuente de información. Tenemos que revisar el historial, ¿cierto?, de delitos anteriores, el extracto de filiación, la copia de sentencia, ha participado o no de intervenciones antes, en otras condenas, hablar con otros profesionales. Si esta persona, por ejemplo, sus hijos fueran parte de la red, bien podríamos acceder, ¿cierto?, a profesionales eh, que están a cargo del trabajo con los hijos. Tenemos que recopilar, perdón, información tanto de los factores estáticos como dinámicos. No nos focalizamos solo en uno porque necesitamos la información más completa posible. Los instrumentos de valoración de riesgo permiten poder hacer reevaluaciones para ver los cambios que van ocurriendo. Todos vamos cambiando, no es lo mismo la valoración de riesgo que le hacemos a una persona hoy día a una valoración que le hacemos en un año o 2 años más después tiene intervención. Bueno, y es fundamental que los profesionales que están interesados o que trabajan en estas áreas, ¿cierto?, se formen en el uso de los protocolos, ¿cierto?, correspondientes y tengan el procedimiento adecuado y tengan el entrenamiento también para poder preguntar de forma adecuada, ¿cierto? Y no es un contexto fácil para trabajar y por lo tanto tenemos que estar preparados. Bueno, ya finalizando, para dejar un espacio cierto para las preguntas. Bueno, en primer lugar, espero que esta pincelada haya sido del agrado de ustedes. Los dejo invitados para que estén invitados e invitadas para que estén atentos y atentas a un seminario que se va a dictar también asociado a nuestro diplomado, que es consideraciones para la evaluación del riesgo de violencia delictual. O sea, aquí vamos más específico al tema de riesgo de violencia, que lo va a dictar nuestra colega, psicóloga, magista también, Catherine Alvear, eh, que también nos va a entregar información relevante, ¿cierto?, para nuestro diplomado, que es el de Psicología Criminal y Análisis del Comportamiento Delictivo, que va a empezar el 6 de junio. Con Catherine somos unas de las docentes que vamos a estar en este diplomado. Así que esperamos que sea de su interés. Bueno, por algo también están en este espacio. Em, Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos y atentas. Javiera, no Gracias, sé, yo veo Andrea, una. por la presentación. Eso, avisar que ahora vamos a empezar la ronda de preguntas. Tenemos tiempito para hacer 3 preguntas, así que quienes quieran preguntar pueden levantar la mano y les voy a ir dando el permiso. Voy a partir por Camila. Hola, buenas. Yo quería hacer una consulta en lo relativo a trayectorias delictivas en el área de responsabilidad penal adolescente desde el modelo MIDA. Se habla de distintas trayectorias que permiten de alguna manera focalizar la intervención utilizando determinadas estrategias según el perfil del joven, pero desconozco si en el ámbito de adultos existe algún autor
que hable de esto o no se estila mucho el tema de el etiquetado? Disculpa, es que me desconcentré un segundo cuando empezaste a hablar de jóvenes y dije, no, Sí. entonces, ¿te refieres a las trayectorias delictuales? Claro, si es que No. existe algún autor que en la intervención con adultos infractores de ley aborde el tema de las trayectorias delictivas. De O alguna sea, manera hay varias. perfile a los infractores de ley según sus características de personalidad, los tipos de delitos que cometen, las características de estos. Bueno, hay harta información, hay hartos académicos también que están realizando estudios interesantes en relación a esas temáticas. Por ejemplo, en el caso de mujeres adultas, tenemos el trabajo de Pilar Laroulet, que claro, que se focaliza, por ejemplo, en la población femenina, que es un tema relevante porque históricamente, y considerando también que la población masculina es mucho más, o sea, es mucho mayor que la femenina, está como esta también necesidad de poder conocer qué es lo que ocurre con las mujeres, em, cuál es esta trayectoria, qué es lo que ocurrió a lo largo de su vida que las ha llevado a cometer delitos y que es información también relevante para quienes trabajan en el ámbito penitenciario, porque más allá como de, claro, de etiquetar, tiene que ver también con poder comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Comprender el fenómeno y entregarnos pistas también de cómo debemos realizar la intervención. Ahora, es sumamente relevante también el trabajo que desarrollamos en el modelo de RNR, que es donde nos focalizamos principalmente para el trabajo con población adulta. De a poco también se han ido tomando ciertos, se ha ido incorporando en el trabajo penitenciario también el trabajo o las teorías del desistimiento y de qué manera también podemos ir apoyando ese transitar, este cambio de las personas. Em, pero por lo general el foco principalmente está en el modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad, que es el que nos entrega como este gran paraguas para el modelo penitenciario em, del sistema chileno, que trabajamos básicamente focalizados en el RNR. Gracias. Ahora probablemente hay mucha más información en la que podríamos ahondar, pero eso es como lo que se me viene en estos momentos. Andrea nos pregunta en el chat cuál era el nombre del otro seminario, por si lo puedes volver a comentar. Ah, ya, espérenme, les digo al Y le tiro. voy a dar permiso por mientras a Krishna para que active su micrófono. Hola, ¿me escucho? Sí, un poco cortado, pero sí se escucha. Ahí sí. ¿Sí? Bueno, mi pregunta estaba como relacionada cuando hablamos de velocidad y reloj, como de esos dos temas, pero el privar de la libertad de otra persona no podría aumentar este riesgo. Disculpa, Krishna, no logro escuchar bien. No sé, Javiera, si tú... Sí, no se escucha bien. Está como tapado el No sé si quieres micrófono. hacer la pregunta a lo mejor por el chat. Ahí sí, no, ahí no. Es que como que se va. Y a la vez es por el Bueno, mientras tanto, el nombre del seminario, que va a ser el 30 de mayo, tuve que sacar aquí el torpedo, es Consideraciones para la Evaluación del Riesgo de Violencia Delictual, que va a ser el 30 de mayo. Así que ahí para que estén atentos también y se inscriban, porque va a estar bien interesante ahí. Bueno, como estamos trabajando juntas
en el diplomado. En el fondo, este seminario viene a ser como una continuidad y ahondar o profundizar en temáticas en el fondo que están relacionadas con la evaluación del riesgo de violencia. De igual forma, tenemos también tiempo para otra pregunta más, por si alguien ahí también quiere levantar su manito. Ahí, gracias. Está Catherine también en el chat que nos está apoyando con algunas respuestas. Ahí les presento a Catherine. Mm, No sé, Javiera, si, no sé, como tú manejas el tema de los micrófonos, ¿cierto? Sí, No sé, Katy, si quieres comentar algo, aprovechando, porfa, si le puedes, Catherine Alvear, si le puedes dar voz, no, Catherine. activar el micrófono. Ah, Catherine. Ah, ya, No aquí está está. preparado, pero aprovechando. Ahí Ahí está. está. Ok, Bien. hola, muy buenas noches a todos, a todas. Bueno, quiero primero que nada agradecer a la Andrea por la mención y también por contextualizar un poco la importancia de nuestra labor en la evaluación del riesgo, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando desde la premisa que existen dos grandes paradigmas, uno el de la peligrosidad, ¿cierto? Que es el que está más presente sobre todo en la opinión pública, y por otro lado el de riesgo, que es fundamentalmente el que estamos trabajando nosotros. Dado el tiempo, el espacio, no es posible detenerse en los desarrollos, por ejemplo, que uno podría hacer de lecturas Foucaultianas acerca del paradigma de la peligrosidad, ni tampoco en los desarrollos del paradigma de riesgo. Sí, lo relevante es que en este diplomado que vamos a ofrecer, vamos a entregar herramientas para que ustedes puedan entender cómo esos factores de riesgo se relacionan o aparecen siendo considerados en cada uno de los instrumentos. Acá ustedes no van a ser certificados, por ejemplo, para aplicar el PCLR o los otros instrumentos que son parte de la oferta del programa, pero sí van a tener elementos para efectuar un análisis riguroso, para poder triangular la información, cotejar las distintas fuentes y entender, por ejemplo, por qué es relevante observar el funcionamiento del individuo en distintas áreas de la vida en relación al discurso que nos entrega, y también poder elegir o ver si se eligió el instrumento más idóneo para hacer la evaluación. Respecto a la consulta de las carreras delictuales, me parece que Andrea dio una excelente respuesta respecto al aporte que hace Pilar Larroulet en nuestro país en torno a las trayectorias de las mujeres en Chile. También creo que sería importante considerar que hay estudios muy recientes, uno que salió el año pasado también con mujeres del Ministerio de Justicia, que lo licitó y que se adjudicó la Universidad Católica con el equipo de Catalina Droppelman, que hace también un estudio de las trayectorias de mujeres, las trayectorias delictuales de mujeres vinculadas a los delitos de drogas. ¿Qué es importante? Que todos estos enfoques asociados a las trayectorias o las carreras delictivas se relacionan con la criminología del desarrollo, ¿cierto? Que es un enfoque centrado en la relación del curso de la vida con la comisión de delitos, y que estuvo vinculado o ha estado vinculado a estudios longitudinales para explorar los factores de riesgo de la delincuencia. Entre las teorías más importantes están las teorías del curso de la vida de Sampson y Lau, la teoría de la doble vía de Moffitt y la teoría del potencial antisocial cognitivo integrado de Farrington. Ya estas teorías, entre otras, han nutrido el modelo multidimensional de intervención diferenciada con adolescentes que se ha trabajado en Chile, y que no solo se ha nutrido de estas teorías, sino que también ha sido elaborado a partir de estudios Fondesit. Después, bueno, solo me queda como decirles que para nosotras es muy importante la participación que ustedes tienen en el chat, porque eso nos va a permitir también tener claridad de cuáles son los énfasis y qué cosas esperan que profundicemos después en lo que va a ser el diplomado. Andrea. Exacto. Muchas gracias, Catherine, y gracias, Javiera, por
dejarnos salirnos un rato del libreto. No hay problema. Krishna escribió su pregunta por si acaso. No sé si la viste, pero preguntó si privar de libertad no puede aumentar la peligrosidad o en la reincidencia. O sea, acá más que o sea, yo creo que acá lo relevante es que el concepto de peligrosidad debiéramos dejarlo como a un lado, porque no nos entrega muchas pistas de qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, en relación a la reincidencia, o sea, la privación de libertad impacta en la vida de las personas. Implica que probablemente a ver, déjenme ordenar mis ideas, porque efectivamente la privación de libertad por sí sola es una situación, o sea, es un contexto, ¿cierto? Muy complejo, donde literalmente hay situaciones a diario donde tu vida corre riesgo. em, Vas a estar en contacto, ¿cierto? Con personas que probablemente pueden haber cometido delitos mucho más graves, mucho más complejos. Te puedes encontrar también con personas con las que tienes cierta rivalidad. Ahora, tampoco es que cuando la persona privada de libertad ingresa a una cárcel, y esto hay que dejarlo claro, casi que por medio de una tómbola quedan distribuidos en los distintos espacios de la cárcel. Hay un proceso también de evaluación desde el ámbito de seguridad que permite hacer una clasificación de las personas y dejarlas en un lugar, ¿cierto?, que sea más acorde a sus características, para tratar en la medida de lo posible que las personas que no tienen un historial criminal, los llamados primerizos, por ejemplo, no estén con personas más complejas o riesgosas. Ahora, efectivamente, el nivel de riesgo de reincidencia de una persona puede aumentar en la cárcel dependiendo de las personas con las que se asocia, dependiendo de qué es lo que piensa cuando está en la situación de privación de libertad. Y también tenemos que hablar que hay cierta motivación y disposición a generar un cambio. O sea, no todas las personas que cometen delito quieren cambiar. Entonces también tenemos que partir de esa base. No vamos a generar tampoco un cambio para todos. Pero sí hay personas que por distintos motivos están interesados en disminuir la comisión de delitos o tener ciertas otras herramientas para tener una conducta prosocial, y ahí es donde tenemos que intervenir. Y otras que también, ¿por qué no?, buscan la intervención para tener mayores espacios de libertad. Y si bien uno podría decir que están manipulando todo, eh, es una puerta de entrada para trabajar, para intervenir, y después es labor de los profesionales que tienen que hacer la evaluación, ver qué tan real o no es ese cambio que les permita acceder a mayores espacios de libertad, por ejemplo. Y a esto me refiero como a la postulación o al acceso a permisos de salida. Pueden salir, cierto, el día sábado o el fin de semana completo para estar con sus familias o salir con fines laborales. Entonces, bueno, podríamos estar hablando mucho rato en relación a esto, pero sí, efectivamente es posible que una persona aumente su nivel de riesgo de reincidencia por el solo hecho de tener una condena privativa de libertad. Le voy a dar el pase ahora para que hable a Angelina. Hola, yo quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son las principales limitaciones de estas herramientas de los protocolos estructurados que existen actualmente para predecir la reincidencia? O sea, partamos de la base que es una predicción. Por lo tanto, Es que la no tenía vamos a tener... anotada. ¿Cómo? No vamos a tener certeza, ¿cierto?, de qué es lo que va a ocurrir, ni cuándo va a ocurrir, ni cómo va a ocurrir. Ahora, los protocolos en el fondo, que vamos a ahondar en el diplomado en esto, pero los protocolos se han utilizado, ¿cierto? Hay todo un proceso de validación del instrumento en los distintos contextos, y que nos habla también del cierto nivel de predicción que tiene cada instrumento. Y de eso vamos a hablar también, ¿cierto?, en el diplomado, como que no vamos a ahondar ahora en eso. Sin embargo, un factor que es como transversal para todos los instrumentos o los protocolos o toda evaluación que queramos hacer es el profesional que realiza la evaluación. ¿Qué tan preparado estoy yo?
qué tanto conocimiento tengo, no solo del instrumento, del protocolo en sí, sino también de las técnicas de recolección de información. No es lo mismo realizar la valoración a partir de una entrevista donde yo parto de la base que estoy al frente con un delincuente y estoy haciendo casi un interrogatorio, a una entrevista que permita generar, o sea, una entrevista a partir de preguntas abiertas, donde yo estoy realizando, ¿cierto?, una escucha activa, donde hago, utilizo distintas técnicas en el fondo eh, que le permitan a la otra persona sentirse cómoda y hablar. O sea, acá necesitamos que sean ellos los que nos entreguen la información. Y esto no significa que uno tampoco esté como con esta postura de no, no juzgo y acepto en el fondo que hayas cometido delito y comprendo y entiendo porque has tenido una vida. Ese no es el discurso tampoco. O sea, cuando uno está al frente con una persona que ha cometido delitos sexuales y sistemáticamente esa persona está, ¿cierto?, normalizando esa conducta. Claro, un tema es tu objetivo de la evaluación, pero después en la intervención, ¿cierto? Es el minuto donde tú puedes como ir reflejando ciertas cosas e ir movilizando también, e incomodando un poco para movilizar. Pero el factor clave, más allá de los protocolos propiamente tal, que en el fondo podemos después ver las evaluaciones que le dan sustento a la utilización de esos protocolos, em, la limitante mayor que vemos en lo cotidiano tiene que ver con el nivel de preparación de quienes están, ¿cierto?, haciendo esta valoración. Eh, y también la relevancia de que los profesionales penitenciarios comprendan la importancia de su labor, porque esto que están haciendo, estas evaluaciones y esta intervención impacta, esto es como el eslogan de campaña política, pero es verdad, impacta en la seguridad pública. Lo que estamos haciendo tiene sentido porque lo que buscamos es que esta persona, una vez que finalice su condena, tenga, cometa, ¿cierto?, menos delitos, haya una disminución en su reincidencia a partir del trabajo que desarrollamos en el ámbito penitenciario. Entonces, el impacto, bueno, esto igual es algo que en este contexto y en estas capacitaciones, en torno a esta temática se dice mucho y tiene que ver con que a veces pensamos que, claro, como el nivel de el impacto en el fondo o el número de personas que deja de cometer delitos a través de la intervención no es del 100%, que ese porcentaje tal vez es muy bajo, pero pensemos en una persona que comete delitos todos los días. O sea, hay personas que cometen más de 5 delitos, 10 delitos diarios. Robos por sorpresa, robos con intimidación, este mismo tema de los portonazos, las encerronas. O sea, ellos se dedican a esto como si fuera un trabajo, con horarios. Entonces, que una de esas personas deje de cometer delitos, o sea, el impacto en el número de víctimas que no van a ver porque esa persona va a dejar de cometer esos delitos es importante y yo creo que a veces nos perdemos un poco con eso. Ya nos queda una última manito levantada, no sé si la tomamos o por tema de tiempo paramos aquí. No lo sé, Javier. Ah, no quiero ser la mala de la película. Sí. Nos Además que se quedan dos. viene un sorteo, Ujú, sí, ¿o me equivoco? sí, Ah, sí, en realidad estamos justaditos en tiempo, pero reiterar el agradecimiento a Andrea por la exposición, también a Catherine ahí por las acotaciones que fue dando. Te daría un último minutito para que invite a las personas al diplomado. no sé qué más tengo que decir. No, pero de verdad, o sea, ojalá o sea, que les haya interesado este seminario, que de verdad que es una pincelada, o sea, hay muchas cosas en las que vamos a trabajar. La idea es que quienes nos acompañan en el diplomado vamos a ir trabajando con 4 de los instrumentos que les mostré en la presentación. Y no va a ser solo un tema como expositivo, vamos a ver casos,
La idea es que vamos a ir haciendo igual las clases más entretenidas, no va a ser solo exposición, vamos a hacer ejercicios prácticos, actividades interactivas con códigos QR para que no se duerman en las clases. O sea, tenemos claro que todos probablemente, sobre todo porque es día viernes y sábado en la mañana, probablemente vamos a venir cansados, ¿cierto?, del trabajo, pero nuestra labor y nuestro compromiso es no solo entregar cierto contenido e información relevante para el trabajo, sino también hacer de esto un espacio entretenido, ameno y donde podamos también reflexionar acerca de esta temática que es súper importante y vamos a tener mucho más tiempo como para poder ahondar y profundizar las temáticas. Así que busquen el diplomado y ahí para que tengan la información y ojalá se puedan inscribir. Súper. Agradecerle a todos los participantes de este seminario. Ya aquí vamos a cortar la grabación y vamos a pasar al sorteo.